Bienvenidos a la Universidad Unidad Internacional y a la Cátedra de Doctrina Apostólica y Profética. Esta es nuestra segunda clase y seguimos hablando de doctrina. ¿Y por qué? Bueno, el mandato del Señor. Efesios 2:20. La iglesia debe edificarse sobre lo que enseñaron los apóstoles que escribieron el Nuevo Pacto y profetas que escribieron el Antiguo. Tanto Antiguo como Nuevo Pacto son una sola palabra, una sola doctrina. Son una sola. Y el Mesías lo confirmó allá en Juan 7:16. Dijo que su doctrina, no hablo de doctrinas en plural, era dada por el Padre. La fe y la razón en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Fe como un don de Dios, parte del fruto del Espíritu Santo que un nuevo creyente, nacido en Él, nacido en el Espíritu, posee. Y la razón, desde el punto de vista humano, más exactamente Platón, con el mundo de las ideas, dos conocimientos que los padres de la Iglesia trataron de fusionar y crear una síntesis que se le llamó posteriormente teología sistemática. ¿Cómo se inició el Evangelio allá en Hechos de los Apóstoles? Con judíos que predicaban acerca del Mesías a judíos. En los primeros 10 capítulos vemos esto. Ya de ahí en adelante ellos se dan cuenta que también la bendición del Espíritu Santo es para los gentiles, no solamente para judíos. Viene entonces la persecución en Jerusalén, son dispersos a diferentes lugares, empiezan a predicar la palabra de Dios y la sociedad griega es impactada, sobre todo los más altos niveles. Allá les llegó el Evangelio. El más alto nivel que existía de la sociedad era la de los ciudadanos. Había 3 tipos o 3 clases sociales. La de los ciudadanos, la clase más alta, los metecos y los esclavos. A los metecos pertenecían aquellos extranjeros que vivían en Atenas, que con algunos derechos gozaban de lo que podía ofrecer Grecia. Sin embargo, la clase alta y elevada era la de los ciudadanos, y ellos fueron impactados por la palabra del Señor. Y muchos de estos filósofos, digo filósofos porque el ciudadano era preparado en la paideia griega, y la paideia griega era la formación integral que recibía el ciudadano en materia de filosofía, espiritualidad o religión, educación, deportes, y bueno, era una educación integral. Y por supuesto, la parte de la filosofía, que es lo que me interesa aquí. ¿Por qué? Porque estos hombres que recibieron la palabra del Señor, muchos dejaron la filosofía a un lado. Entre ellos, el ciudadano romano, Pablo, que él era judío. Él sí pudo dejar y él sí renunció a la filosofía, como lo hicieron otros tantos de la época que recibieron la palabra de vida. Mas otros no. Veamos algo más al respecto. Uno de ellos, el fundador de la Escuela de Teología de Alejandría. Fueron avisados, aún por la palabra que ya se conocía en esa época, acerca de la filosofía que se iba a introducir en la iglesia, como lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 1, desde el 18 al 21. Ya Pablo había advertido acerca de este problema que se iba a presentar. Entonces vamos a ver qué hizo Clemente y otros padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. Entonces vamos a ver lo siguiente: la exhortación, el llamado de atención de Pablo allá en Hechos de los Apóstoles
acerca de cuidarse de las falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles, que es el mismo problema que se está viviendo hoy. Hechos 20 del 28 al 32. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, entre estos los gnósticos de esa época. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros heredad con todos los santificados. Algo a tener aquí en cuenta. Por tanto, velad. ¿Qué tipo de doctrina vas a recibir? Pero ¿qué tipo de doctrina también vas a enseñar? La pura, la santa, sin mancha, la palabra viva del Padre Eterno, o una síntesis entre la razón y la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar qué sucedió. Les hablé entonces de Clemente. Él nació en el 150, una época de la historia muy interesante, y murió en el 217, como eje fundador de la Escuela de Teología de Alejandría. Veamos lo que escribe Luis Berkhoff en su libro Principios de Interpretación Bíblica, de Editorial TEL, editado en 1992. Este libro es texto obligatorio para el estudio de la interpretación bíblica en seminarios, institutos bíblicos y universidades. Apartes del capítulo 2, páginas 10 y 11. La Escuela de Alejandría. Al principio del 3er siglo de la era cristiana, esta escuela catequística influyó fuertemente la interpretación bíblica. Esta ciudad era un gran centro cultural donde la religión judía y la filosofía griega convergieron y se influenciaron mutuamente. La filosofía platónica todavía era popular en las formas de neoplatonismo y gnosticismo, y no es extraño que la famosa escuela catequística de esta ciudad fuera influenciada por la filosofía popular, acomodando su interpretación de la Biblia a dicha filosofía. ¿Qué propuso Clemente Alejandría? El principio de toda la escritura debe ser interpretada alegóricamente. Según él, el sentido literal solo puede dar o solo puede proporcionar una fe elemental, mientras que el alegórico conduce al verdadero conocimiento. Entonces debemos hablar aquí de fe y alegoría. Okay. El método natural para armonizar la religión y la filosofía fue la interpretación alegórica debido a las siguientes razones. Ya habían estado aplicando por mucho tiempo este método en la interpretación de los poemas épicos de Homero, por lo cual fueron ellos los que indicaron el camino a seguir en la interpretación bíblica. Entonces, los estoicos interpretaban, es decir, con una hermenéutica, interpretaban los poemas épicos de Homero. Eso es hermenéutica. Pero cuando hablamos aquí de poemas épicos de Homero, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa esto? Sucede que Homero y Hesíodo en el siglo VIII recopilaron toda la tradición oral que vino por siglos y siglos de los griegos, aquello que se llamó mitología, que fue una mezcla de epopeyas, que hubo algo también de historia. ¿Y por qué digo algo de historia? Pues debemos ir a Génesis capítulo 6. Y allí se nos dice
que los hombres en la antigüedad, muchos eran híbridos, nefileos en hebreo, gigantes de la tierra, que las mujeres que vivían en ese entonces, aquí dice, eran hermosas, a los ojos de extraterrestres, de gente que vino, o mejor, de ángeles que vinieron del segundo cielo, es decir, no este que vemos, sino del segundo cielo, y tuvieron relaciones con las mujeres. Estos ángeles caídos se allegaron a las mujeres de aquí de la tierra y tuvieron hijos. ¿Qué quiero decir con esto entonces? ¿Qué podemos concluir? Que el ADN fue alterado. Estos gigantes tenían un ADN alterado y eran poderosos en ese tiempo, con grandes hazañas que a lo largo de la historia se fueron contando por tradición oral y le añadían y le añadían y le añadían a estos personajes a la historia, que después se convirtió ya en mito, en leyenda, en poemas épicos acá, ya escritos por Homero, respecto a todo lo que ellos hicieron. Entonces ya estaba aquí revelado en la escritura acerca de la mitología griega y su origen, que por supuesto allá en Génesis 6 se toma como referente para todas las demás civilizaciones. Es Babilonia, Siria, Grecia, Persia, etc. Pero estamos aquí hablando entonces de los poemas épicos de Homero que relataban esos sucesos realizados por estos superhombres, por decirlo así, estos nefileos, y posteriormente adaptados a cada civilización, como dije antes. Entonces, los paganos estoicos interpretaron los poemas épicos de Homero, y esta forma de interpretación también influyó en la iglesia, en la interpretación bíblica. Veamos cómo en un momento. Por otro lado, Filón, que también era oriundo de Alejandría, cedió a este método el peso de su autoridad, reduciéndolo a sistema, y lo aplicó aún a las narraciones más sencillas de la palabra de Dios. ¿Cuál? El método alegórico. Ok. Continuamos con Luis Berkhoff. Dice, los principales representantes de esta escuela, Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes, consideraron la Biblia como la palabra inspirada de Dios en el sentido más estricto, y compartieron la opinión de aquel tiempo de que tenían que aplicarse reglas especiales en la interpretación de las comunicaciones divinas. Por esto, aun cuando reconocían el sentido literal de la Biblia, tenían la opinión de que solo la interpretación alegórica podía entregar un conocimiento genuino, la misma forma de hermenéutica que aplicaban para interpretar los poemas épicos de Homero. Bueno, ya empezamos mal por ahí, ¿verdad? Respecto a todo lo que es la interpretación bíblica y que ha influido hasta nuestra época. Ok, dos asuntos al respecto. Primero, Hermes era el dios mensajero de Zeus e intérprete de los enigmas y las comunicaciones divinas, y para la historia de la teología tradicional cristiana quedó como hermenéutica, el estudio de la interpretación bíblica. Y en segundo lugar, la alegoría filosófica para la interpretación de la teología griega de los poemas de Homero se centraba en el mundo superior del conocimiento de las ideas de Platón, que fue lo ideal para aplicar como una regla de hermenéutica en la teología cristiana de los primeros siglos y a lo largo de la historia. Ahora, hay dos tipos de alegoría, la que ya nombré, la filosófica, y también la bíblica. La alegoría bíblica se basa en una historia real
para enseñar una verdad acerca de la realidad. Por ejemplo, las parábolas que enseñó el Mesías. Tomó algo de lo cotidiano, de la vida diaria, para enseñar una verdad del reino de los cielos. En el caso de la alegoría de Sara y Agar, Gálatas 4, 21, 23, se habla acerca de los dos pactos, uno en Isaac y el otro en Ismael. Historia real para aplicar una verdad. La alegoría filosófica es una metáfora que traslada el significado que se entiende de algo por otro en un contexto distinto. Y esta fue la conclusión a la que se llegó como forma de interpretación a los cuestionados poemas épicos de la teología de Homero en sus escritos respecto a las leyendas de los dioses del Olimpo, de quienes no se podía pensar de ellos algo indigno, según Genófanes. Este poeta lo criticó duramente. ¿Qué dijo? No se puede aplicar tal antropomorfismo. Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todas las cosas que son oprobio y vergüenza para los mortales: robar, cometer adulterio, engañar mutuamente, asesinatos. No se puede aplicar eso. Hay que pensar de ellos de una forma alegórica. Entonces lo aplicaron a sí mismo a la palabra del Señor. Y entonces encontraron en la palabra del Señor acerca de la ira de Dios. Dijeron, no, ira de Dios. Dios no puede tener ira. No, de ninguna manera. Eso es algo alegórico. Porque Dios es espíritu y los espíritus no pueden tener ira. Entonces se dejaron influenciar ahí también por los gnósticos, que decían que solamente Dios es espíritu y que no puede tener un cuerpo. Cuestiones de antropomorfismo, cuando la palabra de Dios sí nos enseña. Y este es un tema muy delicado que habría que trabajar más adelante, en el cual se nos habla que Dios sí tiene un cuerpo, posee un cuerpo, y nos hizo de su imagen y semejanza, no un cuerpo como el que poseemos nosotros, caído por causa del pecado, etc. No, por favor, no estamos hablando de ese tipo de cuerpo. Es que ni siquiera pensemos en algo que está en la eternidad, que solamente Él posee. Y al decir que nos creó a su imagen y semejanza, eso nos dice mucho del concepto de cómo Él nos creó. Ok. Entonces, Genófanes criticó la teología de Homero en cuanto a aquellos que le interpretaban, diciendo que no podía atribuírsele algo indigno a los dioses. Esto en relación a la hermenéutica griega. La llamada hermenéutica cristiana incorporó el mismo principio a las Sagradas Escrituras. El ya citado libro Principios de Interpretación Bíblica del autor Luis Berkhoff, página 6, dice que ese principio hermenéutico fue fomentado también por Platón, el ideólogo, pues, de esta forma de interpretación. No debe creerse nada que sea indigno de Dios, como regla número 1 de la hermenéutica, que empleaban los sabios de Grecia para interpretar la mitología de sus dioses, que entre otras adoptaron los judíos y cristianos. Ese principio hermenéutico era aplicado a textos del Antiguo Pacto, que no concordaban con la filosofía o que ofendían su sentido, entre comillas, que ofendían su sentido de lo conveniente. Entonces recurrían a interpretaciones alegóricas, ya como dije, por ejemplo, acerca de la ira de Dios, y otros tantos ejemplos que podemos tomar, que realmente debían ser textos de interpretación literal o nivel de interpretación hebreo pesat. En el hebreo este nivel literal se llama así, pesat. Ok. La comunidad aceptó este sistema de interpretación en su teología, en tanto que la escuela de Antioquía, con Teodoro y Crisóstomo,
se opuso a ese sistema declarando con más precisión que la interpretación bíblica debía ser gramatical e histórica, y entonces entre esos dos movimientos se ha movido la teología a lo largo de los siglos. Los resultados actuales de la aplicación alegórico-filosófica a los textos de las Sagradas Escrituras en el judaísmo y el cristianismo los vemos en la llamada teología liberal. Fue un error grave por parte de los exégetas cristianos y judíos consumir el fruto del árbol del conocimiento de Grecia. ¿Y Grecia de dónde tomó? De Babilonia, de los misterios babilónicos, trayendo como resultado para esta época en el cristianismo apostasía. Ahora, estudiemos acerca de Agustín de Hipona, pero veamos este mensaje importante. No a la educación globalizada, no a la educación del nuevo orden mundial, sí a la educación restaurada, sí a la educación del reino. Amén. Agustín de Hipona, 354 al 430, tiempo de vida. El doctor de la Iglesia católica y protestante, fue uno de los principales filósofos del gran ramillete de padres de la Iglesia. Su filosofía está basada en Platón, Aristóteles y Manes, este último fundador del maniqueísmo. Esta doctrina que enseñaba, el yin-yang, de origen persa. Y él decía, o en el maniqueísmo, se enseñaba y se enseña que hay dos fuerzas opuestas en el universo, el del bien y el mal, o sea, el yin y el yang. Fuera con eso. Entonces él sí se dio cuenta y dijo, no, eso no es de Dios. Renunció a ello. Entendió pues que por encima de todo está Dios. Que no hay una lucha constante entre estas dos fuerzas, porque es que Dios no es una fuerza. Ok, entonces, al abandonar Agustín de Hipona este tipo de doctrina, entonces centró sus estudios en la Biblia y en el conocimiento de Yahweh por medio de la fe, pero no logró renunciar a los sistemas de ética griega basada en la razón, o basadas en la razón. Creía que la razón y la fe no podían estar separadas. Otra vez, vuelve a ser influenciado, o mejor, no renuncia a su sistema de ética del cual ya había sido formado con anterioridad de Platón y Aristóteles. No lo hizo. Relacionó el pensamiento de Aristóteles en relación a la primera causa o motor inmóvil que generó el movimiento del universo directamente con Dios. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y llegó a la conclusión que la verdadera ciencia filosófica debía desembocar en la teología cristiana ontológica, es decir, la unión de Dios con el ser interior de la persona. La razón y la fe, como elementos inseparables que tienen un camino con un mismo destino, Dios. Así pensaba Agustín de Hipona, pero esto es un error que desde esa época y hasta la actualidad se ha permitido. Resultado, apostasía. Apostasía de últimos tiempos que precede a la venida del Mesías. Ya de eso se nos advirtió en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Continuamos hablando de Agustín de Hipona, quien se inspiró en la ética de Platón y entonces estableció tres formas de conocimiento. Inspirado en Platón. Primero, habló del sensible, en relación a la experiencia y los sentidos que perciben el mundo natural, que como decía Platón, no generan conocimiento o ciencia, que es mutable o que genera cambio constante. Y solamente opina, el sensible opina nomás, porque se circunscribe a lo sensual, a lo expresivo y a lo afectivo. Es lo que posteriormente se conoce como escuela empirista, que no se puede, o que todo se relaciona con los sentidos, mejor así. El segundo, el racional inferior,
que genera ciencia en el campo intelectual, por ejemplo las matemáticas, que capta la realidad sensible, es decir, de la experiencia, de los sentidos, de lo que es sensorial, afectivo, pero depende de lo mutable para actualizarse, es decir, que genera cambio constante, por tanto, no es confiable, según Agustín de Hipona. El tercero, el racional superior, es el mundo de las ideas donde está el conocimiento de las verdades eternas e inmutables que están en la mente de Dios, a la fuerza tratando de mezclar el aceite con el agua. El agua, aquí pues la razón, todo lo planteado por Platón, y la fe, que es pura, santa y sin mancha, cómo mezclar las dos. Y voy a leer este último, el racional superior, que está en el mundo de las ideas, donde está el conocimiento de las verdades eternas e inmutables que están en la mente de Dios. La razón no puede concebir el conocimiento de Dios, sino el espíritu que nace en la persona. Posteriormente viene entonces a renovarse la mente. Pero el conocimiento de Dios no viene primeramente por la razón, no, sino a través de un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual. Entonces viene el conocimiento de Dios a través de la fe. Y esa fe y ese conocimiento de Dios renuevan la mente. Una gran diferencia. A pesar de concluir que la razón no conoce la realidad última de las cosas y que necesita la iluminación de Dios, no renunció a la levadura griega de la filosofía y leudó la masa pura de la palabra de Dios. Adaptar la palabra santa a cualquier sistema de ética filosófica, psicológica, educativa, cultural, es manchar el vestido fino, limpio, blanco y resplandeciente de la esposa. Estás preparado, haces parte de esa novia. Yo sé que vienes pronto, que pronto volverás por una iglesia santa, en paz y en unidad. Yo sé que vienes pronto, que pronto volverás por una iglesia santa, en paz y en unidad. Proverbios 4, de 5 al 9 y 2, 6, mira lo que nos dicen. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, la de Dios. Sabiduría, no filosofía. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pablo ya había escrito que el mundo dejó de conocer a Dios mediante la filosofía y que Dios se agradó de salvar a los hombres por la predicación del Evangelio. Primera a los Corintios 1, 21. También encontramos la promesa de la eliminación de la filosofía de la Iglesia en la palabra del Padre Eterno. Aquí se nos da esa profecía, que Él mismo va a eliminar la filosofía que se introdujo en la Iglesia
desde el siglo II en adelante, gracias a esos padres que hubo. Porque bien decía Pablo, ¿ustedes buscan padres? Si yo soy ese padre que os he engendrado, ¿por qué buscar otros? Ok. Esta promesa, esta profecía, la encontramos ahí mismo en 1 Corintios 1, 19 al 24. Pues está escrito, destruiré la filosofía de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No solamente está hablando para esa época, sino también para la actual y a lo largo de la historia. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la filosofía del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la filosofía, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan filosofía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Les tengo una buena noticia. Esa palabra profética acerca de la cual se nos dice que Dios destruirá la filosofía de su iglesia, ya se está cumpliendo en este tiempo, porque es que Él viene por una pura, santa y sin mancha, vestida de lino fino, que es las acciones justas de los santos. No dice son las acciones, sino es, porque Dios es uno solo. Sus obras son una sola, que las ha manifestado su pueblo. Agustín de Hipona, como otros tantos, no siguieron el ejemplo de Pablo, y era el de renunciar a su antigua forma de pensamiento. Ellos no renunciaron. Agustín de Hipona no lo hizo. Pablo, como filósofo que era, antes de su conversión, formado en la paideia griega, que era la formación integral del ciudadano de esa época, como destacado ciudadano romano que era principal, y entre los judíos, porque en el judaísmo se conocía como el rabino Shaul, y por cuanto tenía también una ciudadanía romana, pues se le conoce como el apóstol Pablo. Conocía del Dios de Abraham y abandonó su pensamiento filosófico para recibir al 100% la sabiduría del alto y sublime. Todo su bagaje académico griego, según su apreciación, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Algo interesante para esa época, fue invitado por los filósofos más prominentes de Grecia a la Corte Suprema de Política y Religión de Atenas, nada más y nada menos que el Areópago. Hechos 17, del 17 al 34, se nos narra acerca de esta experiencia tan interesante. ¿Y qué hizo él allí? Predicar de Cristo. En las epístolas que escribió podemos ver que su interés era transmitir la palabra de vida sin la levadura de la cultura griega, un gran ejemplo que no siguieron los afamados padres de la iglesia. El alma para Platón ha existido desde siempre, es decir, preexistente. No concibe la creación de ella. Según Platón, no se puede acceder al mundo de las ideas con el uso de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, o lo sensorial, o lo expresivo, o lo afectivo, o por la experiencia para adquirir conocimiento, porque están sujetos a cambios, es decir, son mutables en un mundo sensible. Ya habíamos hablado de esto. Entre comillas, el mundo de las ideas es inmutable, por tanto, tiene existencia independiente de la realidad sensible, decía Platón.
Platón llegó a sus conclusiones respecto al mundo de las ideas estudiando a Parménides y Heráclito. Parménides hablaba de un universo estático e inmóvil, eterno y fijo, y respecto a la realidad sensible decía que era una ilusión. Heráclito pensaba lo contrario y decía que en la realidad hay un eterno devenir, es decir, que todo fluye y cambia en relación al mundo sensible y mutable. Estudiemos otro personaje interesante de la historia, Tomás de Aquino, considerado uno de los filósofos más destacados de la Edad Media. No sin antes que veamos este mensaje especial. Hola, te saluda tu servidora doctora Gloria de Alarcón, ministra apostólica de Educación y Cultura de la Confesión Gobierno Eclesiástico Apostólico y Profético Universal. Hoy queremos hacer una gran invitación a nivel nacional a todos los ministros cristianos, a todos los maestros, a todos los padres de familia, a todos los maestros en música, en artes, a todos los orientadores que desean tener sus propios colegios, sus propias instituciones educativas, eclesiásticas y confesionales como corresponde según la legalidad vigente y constitucional de nuestra nación colombiana. Vamos a hacer los congresos, o estamos realizando los congresos a nivel regional, a nivel departamental, a nivel de los municipios, porque queremos tener sedes de estas instituciones, desde su iglesia, desde su fundación, desde cada una de las instituciones que usted está liderando, y también realizar la educación conforme a los principios de la palabra de Dios desde hogar, el homeschooling. En esta capacitación tan maravillosa tendremos la participación del programa curricular de educación musical basado en principios y virtudes Latin Kids Music. Es un programa bellísimo, integral, que permite hacer la interacción de todas las áreas del conocimiento, desarrollando equilibradamente los dos hemisferios cerebrales para precisamente poder desarrollar todas las capacidades, dones, talentos y llamamientos de todos nuestros niños y jóvenes. Esta es la respuesta que Dios ha dado a través de esta institución que apoya a toda la iglesia en Colombia y también para las naciones. Les invitamos, aquí dejamos la información en estos flyers. Usted puede separar ya su cupo, es muy económico, asequible a todos para que nadie se pierda esta maravillosa capacitación que estaremos haciendo en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Muchas gracias, bienvenidos a la educación de reino. Tomás de Aquino siguió el ejemplo de Agustín de Hipona. Profundizó en la teología de Aristóteles y aplicó los postulados de Aristóteles para demostrar a través de ellos la existencia de Dios, como si el Padre Eterno necesitara justificar su ser a través del pensamiento pagano y hueco de la filosofía. Hay 5 vías que escribió Tomás de Aquino, inspiradas en la filosofía para demostrar la existencia de Dios. La del movimiento, la causalidad, la de contingencia, la de los grados de perfección y la del orden del universo. Tomás de Aquino y su movimiento filosófico teológico de la escolástica, del latín scholasticus, que traduce erudito, pero también era una palabra aplicada para las escuelas y universidades de la época. Colocó las bases firmes de la teología sistemática, aquella que diversifica y clasifica la unidad de la doctrina de Dios. ¿Qué es doctrina o teología mejor? Teología sistemática. Aquella que diversifica, clasifica la unidad de la doctrina de Dios, convirtiéndola en doctrinas. Recuerden que habíamos hablado que esta palabra es solamente una doctrina. El apóstol Pablo también escribió acerca de la doctrina, cuando escribía a Timoteo, por ejemplo, de que cuidara bien la doctrina enseñada por él. Nunca se habló de doctrinas. Y cuando se habló de doctrinas, era la aplicación del paganismo, lo que hacía el paganismo. Así que Tomás de Aquino sistematizó la palabra de Dios, más formalmente que lo hubiera
hecho Agustín de Hipona, o mejor, Agustín de Hipona empezó con ello. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Y esto pues es fundamento para la Iglesia Católica, de la que se sirvió posteriormente la Iglesia Protestante para lo que se llama teología actual, teología moderna o teología sistemática, porque hay diferentes ramas de la teología. Respecto a la teología sistemática, al profundizar en la palabra de Dios podemos apreciar que nunca Dios habló a los hombres bajo una metodología sistemática. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de su poder podía hacer alusión al pasado o al presente o al futuro en un mismo párrafo, así como manifestar tipos y antitipos o sombras y revelaciones progresivas con cumplimiento perfecto en el nuevo pacto. Lo que significa que sistematizar la palabra de su poder para ser explicada por medio de doctrinas surgen escuelas de exégesis e interpretación inspiradas en diferentes corrientes filosóficas. Estas diferentes doctrinas han generado división en los creyentes del Mesías. La unidad de la palabra de Elohim, llamada por él mismo doctrina, debe ser restaurada en este tiempo y en ningún momento reformarla. Reformar es cambiar algo que ya existe. Restaurar es ir a lo original. ¿Y qué podemos ver en este tiempo? Diferentes escuelas que toman un tema específico y lo enseñan de diferentes maneras, de acuerdo a una visión cultural, filosófica, psicológica, científica, atea, diversa, en fin. La doctrina enseñada por el Mesías fue literal y no se ajustaba a ninguna de las escuelas de exégesis de su momento. Un motivo más para ser rechazado por los de su oficio en esa época, los rabinos. No lo aceptaron. ¿Por qué? No estaba vinculado, no se identificaba con una yeshiva o escuela de estudio de la Torá. En Juan 7, del 15 al 19, los rabinos de su época se asombraban de su sabiduría al trazar la palabra y les daba la clave para que supieran si era de Dios o no. El Mesías les decía: si alguno en verdad está dispuesto para hacer la voluntad del Padre, conocerá si mis dichos son o no revelación de Elohim. Y esto es vigente para la actualidad. Si alguien con todo corazón dispuesto, que quiere hacer la voluntad del Padre Eterno, verá si esta palabra es de Él o no. Pídale revelación al Padre Eterno. Universidad Unidad Internacional. 15 años formando profesionales sobre el fundamento bíblico. Licenciaturas en Teología, Teología de la Adoración, Educación para la Primera Infancia, Educación Primaria Multilingüe y Musical, Ciencias Sociales, Programas de Pregrado, Música con profundización estilística, Biomedicina Integral Familiar, Neumatología y Psicología, Administración, Contaduría y Finanzas, Derecho Eclesiástico Internacional, Producción de Medios de Comunicación y TICs, Ingeniería en Energías y Recursos Renovables, Maestrías en Teología Apostólica y Profética, Neumatología y Psicología, Educación Restaurada Musical y Multilingüe, Dirección Coral Gospel. Doctorados en Teología Apostólica y Profética con especialidad en Capellanía, Educación Restaurada y Diseño Curricular Bibliológico Superior, Biomedicina Integral Familiar con especialidad en Psiconeuroinmunología. Inicia ya tu proceso de admisión visitando nuestra página web www.unidad.edu.co. Llámanos al 311-519-2286.